La cultura gitana es un tesoro de historias y experiencias únicas que merecen ser contadas. Soy Ivonne Gómez y en la gitanería vamos a desentrañar la fascinante historia de los gitanos, sus viajes y su influencia en el mundo. Acompáñanos. Пролетают облака крылатые, словно они вдаль меня манят. Неужели в этом виноват был я? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén empezando esta semana con muchísimo entusiasmo, con mucha energía y bueno, deseo que Dios los acompañe y los cuide. Nosotros estamos por acá, como estos últimos lunes, con un nuevo episodio. El episodio de hoy va a ser muy jugoso, tiene mucha información y bueno, espero que se lo disfruten. La semana pasada les estuve comentando, hablamos de varias cosas, hablamos de los clanes, hablamos de la importancia del honor, del respeto, de ser querido por la familia, hablamos de los nombres, de cómo se adquieren y también estuvimos hablando ya acerca de cómo van cambiando los nombres de los clanes, de las castas, al interior de la compañía, de la comunidad. Ya sabemos cómo nos organizamos. También estuvimos hablando de cómo finalmente aterrizaron, cómo zarparon y cómo fue que llegaron al Nuevo Mundo, a las Américas. Hablamos de los motivos ya por los que viajaron, algunos por problemas familiares, algunos por hambrunas, por rumores de guerras y otros que finalmente habían vivido la gran tragedia del Holocausto. Entonces todo esto ya es algo que venimos hablando de los episodios anteriores a este y habíamos finalizado con la carpa, cómo era el hogar de los gitanos, cómo era su cotidianidad, cómo habían traído todos sus utensilios, sus cosas, se las habían traído desde Europa, entonces no llegaron con las manos vacías realmente, sino que ellos cargaban pues con su casa. Suponga usted que se echa todo lo que tiene en una maleta, en cajas y que se va al otro lado del mundo a vivir. Por lo menos tenían eso, por lo menos nuestras familias en el pasado sentían su casa y no sentían pues extrañeza por lo menos en su hogar, porque traían sus colchones de plumas. Creo que no les había contado este dato, pero los colchones en los que dormían los gitanos antes y posiblemente todavía queden algunos, pues eran de plumas. Se hacían unas sábanas como tipo fundas y se rellenaban de plumas de ganso. Hoy en día conocemos este tipo de amoblados pues para el hogar de ropa de cama, los conocemos como plumones y los utilizamos más como edredones, como acolchados que usamos por encima. Bueno, los gitanos ya conocían esto hacía siglos atrás y hacían sus colchones de plumas de ganso, sus almohadas eran también de plumas y sus cobijas o abrigos también. Ellos usaban el plumón mucho antes de que nosotros supiéramos entonces de este lado del mundo que existían las plumas. Bueno, los gitanos anteriormente así dormían. Un lujo. Hoy en día un solo plumoncito de esos cuesta fortuna. Así que los gitanos ya eran millonarios por poseer esto tan maravilloso para lo que era la hora del descanso, la hora del sueño. Y empacaron todos sus colchones, sus almohadas en baúles, como me lo contaron, y varios baúles de esos rodaron y rodaron hasta seguramente hace unos años. Yo recuerdo que mi mamá alcanzó a conocer los baúles porque fueron heredados, los tienen mis tías, o por lo menos sabemos que los tuvieron durante muchos años. Quizás con ya las mudanzas se fueron perdiendo las cosas, pero algunas sobreviven al tiempo. Otro de estos elementos muy, muy típicos dentro de la carpa era el samovari.
El samovari lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar, provenía pues también de Europa del Este, de Eurasia. Mi abuela, la familia de mi abuela lo trajo desde Rusia, pero sabemos que hay muchos otros que llegaron a este lado del mundo y se utiliza para hacer el té, el famoso té gitano, que después les voy a hablar de él. Eso se los debo, pero me interesa que tengamos mucho contenido para más adelante. El tema es que pensábamos entonces cómo eran los hogares y hablábamos de que ellos trajeron todas estas cosas y pues finalmente esto facilitaba un montón la itinerancia porque ya por la idiosincrasia que hace parte, por esto que hace parte de nosotros, de estar errantes, de estar viajando siempre, pues facilitaba un montón el poder mudar todas las cosas, traerlas consigo en medio de los viajes y no volver a iniciar desde cero, ir a comprar todo. Uno pensaría que el pueblo gitano pues era muy sencillo, ¿no? En aquella época de los viajes que uno puede pensar, no, pues por ser viajeros suponemos que usaban todo muy sencillo, platos de plástico, vasos de plástico, cubiertos de plástico. No. Las estéticas dentro del mundo gitano son bien importantes y la mesa es de las cosas más importantes. Cómo se ponga una mesa, cómo se atienda a la familia a la hora de la comida, a la hora de la cena, pues resulta ser muy importante. Y el plato de porcelana, desde siempre lo utilizaron. No se podía cambiar la comodidad por la belleza, por la elegancia, por la costumbre, por la finura que se tenía que tener al momento de todo lo que tiene que ver con los alimentos. Entonces también trajeron sus platos de porcelana, también trajeron sus vasos de cristal para el té, para servir no en una taza o en un pocillo o en un vaso de plástico. No se utilizaba esto y al día de hoy no se utiliza y no se ve en ninguna casa gitana que te sirvan un vaso de gaseosa, de refresco, de agua, en un vaso que no sea de cristal. Entonces, dentro de lo descomplicados que aparentan ser, pues también tienen sus complicaciones o tenían sus complicaciones estos traslados. Sobre todo traslados tan importantes como era de país a país o de ciudad a ciudad o de pueblo en pueblo. Entonces retomamos, yo pues pregunté cómo era esto de la elaboración de la carpa y me estuvieron contando que se compraban las telas, cómo se pintaban, que ellos mismos les daban color con anilina, la importancia que fueran colores vivos, un color verde, un color amarillo, les gustaba sobre todo esto, la solidaridad y la ayuda que se recibía porque toda la familia participaba de esto. Las carpas podían durar entre 2 y 4 años, según los temporales pues, que les fueran tocando. Entonces, cada 2 o 4 años, entre 2 y 4, ya se sabía que tocaba reemplazar la carpa por una nueva, pero no se desechaba inmediatamente la vieja, sino que, por ejemplo, cuando se armaba el campamento, que no tenía una forma específica de hacerlo, si era cuadrado o circular, pero sí se sabe que por lo menos los que trabajaban con caballos a veces disponían un espacio en medio del campamento, ponían una carpa vieja, una carpa antigua, de esas que les había quedado, y entonces ahí le armaban a los caballos como un corral, como para que ellos estuvieran. O de repente en medio también del campamento se podía armar el taller de artesanía porque trabajaban el cobre y el bronce y hacían sus ornamentos, sus pailas, o se ponían su fragua, ponían sus herramientas para trabajar y lo hacían ahí mismo. También buscaban, si estaban en lugares muy soleados, en tierras muy calurosas, buscaban lugares donde pudieran acampar, que tuvieran sombras, inclusive que una fuente de agua estuviera cerca. Entonces todas estas cosas eran lo que ellos tenían a veces presente antes de traer a la familia. A veces se adelantaban algunos hombres, iban y buscaban al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad donde instalarse y luego mandaban traer a toda la familia.
Era la forma en la que se manejaba. Mi papá me contaba que pedían permiso a algunas autoridades municipales o a veces no había, eran campos lejanos que se veían desiertos sin dueño y ahí montaban su carpa y después de un tiempo aparecía el dueño, bueno, esto es mío, ustedes qué hacen acá y cuándo se van. Entonces ahí hablaban con el dueño, negociaban y le pagaban como un dinero por permitirles estar ahí X cantidad de tiempo. Y no, los campamentos no eran de una sola carpa, podían ser de muchas familias, inclusive de varios clanes, y todos se hacían en el mismo lugar. Se podían juntar hasta 20 carpas. Y ya sabemos que en las carpas vivían muchas personas, entonces eso tuvo que haber sido maravilloso. De las cosas que se hacían para vivir en la carpa o de su cotidianidad, si seguimos por este mismo medio, podemos hablar de que había mucho compañerismo y que tal vez a veces se podía compartir inclusive el sitio de trabajo. Si se ponía en medio alguna carpa para trabajar y eran familias muy cercanas, pues entonces trabajaban en la misma zona, disponían una zona, armaban un taller y ahí lo hacían. Todo esto habla de mucha solidaridad. De repente, si la familia de al lado preparaba una comida en la noche, en vez de comer dentro de la carpa, de disponer un lugar, la alfombra, poner un mantel y ahí comer, porque antes no habían mesas. De la época en las que yo les estoy hablando no habían mesas, sino que se ponían manteles en el piso y acomodaban en el piso su zona para alimentarse, para compartir la cena, las comidas del día. Entonces, todo esto nos traslada a este mundo de mucha solidaridad, de mucho compañerismo. La vecindad o el vecino, el que se tenía al lado, resultaba haciéndose muy cercano al otro. Y se compartían las comidas, se juntaban en la parte de afuera a conversar y en las noches, pues pensemos en que no estaba el radio, no estaba la televisión, no existía la tecnología como ahora. Entonces había que también hacer como un resumen de lo que había pasado. Los hombres se juntaban. Me han contado varias personas con las que he hablado, con Yanko, un hombre Bolochok muy querido por todos, muy respetado, también pariente de nosotros, familiar, porque es Bolochok. Y un día hablando con él, me contaba que su padre también le hablaba de la carpa, que en las noches se ponía una fogata en medio y que se sentaban los viejos en aquella época, no es como ahora que los 40 son los nuevos 20. En aquella época un hombre de 40 años ya era un hombre mayor y respetado. Así que se sentaban ellos, los hombres, y venían todos los chicos, los adolescentes, los niños, las niñas, y de repente se sentaban a escuchar y los hombres hablaban de lo que habían hecho durante el día, hacían un resumen de las tareas, de lo que habían hecho, de los negocios, de qué le había pasado, cada uno contaba anécdotas, y eran estos los espacios en que se aprovechaba para hablar de los abuelos, de las tradiciones, de las costumbres, de anécdotas y acontecimientos que habían surgido de la familia o de otras familias, de nuestro clan o de otros clanes, y así se transmitía a partir de la oralidad todo tipo de experiencias y de riqueza histórica. Como Yanko me dijo, hay muchas historias que yo puedo contarte y yo tal vez te pueda contar 20 o 30, pero hay miles y miles perdidas. Es triste por no estar escritos, pero es lo que somos, es lo que define finalmente al gitano, su oralidad, su habilidad verbal. Así que así se invertían los tiempos en familia y los tiempos con amigos al interior del campamento. Y así se iba dando esta cotidianidad. Así se iban dando los días dentro del campamento, pero también los gitanos fueron muy bien recibidos en América Latina dentro de todo lo que habían pasado y también mucha discriminación, pues se encontraron con que
Latinoamérica les recibió con los brazos abiertos. Los vecinos de los pueblos circundantes resultaban pues maravillados con tanto alboroto que se formaba en las calles y viendo a estas mujeres guapas, con sus faldas coloridas, con sus peinados, con sus pañuelos, con su ropa fina, porque también resultaban marcando tendencias. Las gitanas donde llegaban, pues llegaban imponiendo modas y trayendo también mucha riqueza cultural a las ciudades y a los pueblos. Dentro de eso también podemos hablar que eran solidarios los Gallé con ellos, porque les aportaban cosas, les decían qué podían hacer, qué no podían hacer, y se formaban vínculos y se formaban amistades. Y así cuando ellos se iban de la carpa y de repente un año después o meses después volvían, ya se reconocían, los vecinos ya los reconocían y preguntaban, ay, ¿por qué no vino fulano? Ay, no hemos visto hace muchos meses a sutano. Y se formaban relaciones y se formaban vínculos no muy estrechos, no muy cercanos, pero que servían para una buena convivencia. Y si hablamos de Colombia, que les puedo hablar con mayor propiedad, ojalá hagamos contacto con otras personas que luego vengan y nos cuenten las vivencias de sus abuelos, pero por ejemplo, para aterrizar la idea y hablar de Colombia, en Colombia les querían y en Colombia ya los reconocían, y aunque habían algún poco de burlas y cosas porque no se hablaba muy bien el castellano, porque lo hablaban medio enredado, pues resultaban apreciándolos. Los apreciaban porque no había maldad de parte de los gitanos. Todos esos mitos que se han creado alrededor de que se roban a los niños, pues resultaban que no eran ciertos, y más bien los niños resultaban acercándose a los gitanos por curiosidad y les veían desde lejos y de repente les hablaban porque querían preguntarles algo, pero fueron bien tratados. Realmente fueron bien recibidos, independientemente del lugar de donde provinieran los gitanos, fuera de Rusia, fuera de Francia, fuera de Italia, fuera de Grecia, de Serbia, de donde vinieran, eran bien recibidos. Hasta ahora todo esto sigue siendo bastante misterioso porque son cosas que no se conversan y que de repente no se le cuentan a los Gallé, que no se le cuentan a los no gitanos, pero están llenos todas las familias de historias como estas. Y como les decía, se creaban vínculos con los Gallé, vínculos comerciales, resultaban negociando porque los gitanos traían cosas bonitas, traían animales, caballos bonitos que servían para las carretas, que servían para las fincas, hacían unas hermosas ollas de cobre y las comercializaban. Las mujeres adivinaban la suerte, que es una práctica milenaria. La mujer gitana es muy intuitiva, entonces a partir de esto también era la psicóloga de la época. ¿Qué puedo decirles? En esa época no se hacía terapia, pero sí entonces se aprovechaban estos talentos de ser muy intuitivas, de reconocer rápidamente cuando una persona estaba en problemas y a través de las palabras también cómo ayudarle y ganarse pues algo a partir de esto. Hoy en día todavía algunas lo hacen y en algunos países más que otros todavía conservan esta tradición. Y bueno, ¿cómo será de efectivo tal vez esta práctica que mucha gente se hizo famosa? No gitanos, hablo de otros que resultaron siendo astrólogos y otro tipo de cosas y están muy cerca de los artistas, de la gente de poder. El caso es que se trabajaba para vivir, para conseguir la comida, para conseguir lo que se necesitaba. Se tenía una vida sencilla, pero dentro de su sencillez también había una estética muy importante y muy valiosa que se sigue conservando, por supuesto. Creo que al contrario, con el tiempo se ha hecho más exigente las estéticas gitanas, que lo veremos más adelante. Y como les decía hace un momento, los gitanos traían desarrollo a los pueblos, traían algunas novedades. Hay un grupo del cual hasta ahora no hemos hablado. No les he hablado porque no tengo mucha información acerca de ellos. Ojalá alguien pase por acá en algún momento y nos clarifique la situación, nos esclarezca la situación. Pero hay otros grupos de gitanos como son los boyás, que ellos tienen algunas diferencias con nosotros, con estos que vienen de Rusia, de Europa del Este.
Y los boyás eran los gitanos que se dedicaban al mundo circense y hacían espectáculos y ponían sus carpas también en los pueblos, pero ellos en lugar de ser artesanos del cobre, del bronce o de adivinar la suerte o de ser caballistas, ellos se dedicaban a este mundo artístico del circo. Y dentro de este grupo trajeron el cine a los pueblitos, porque ellos tenían un reproductor y traían algunas películas de ese lado del mundo y las reproducían acá. Y seguramente eran películas que no eran muy conocidas o que no era lo que estaba de pronto ya de moda, sino que ya eran pasadas, pero acá no habían llegado a América. Y ellos fueron los que trajeron el circo y hay gente que habla de estas cosas y nuestros abuelos contaban que se encontraban y también acampaban con ellos porque eran gitanos y aunque habían algunas diferencias de repente lingüísticas en el gomanés, vivían en la comunidad también y se juntaban, inclusive se dieron muchos matrimonios y así es como se riegan y se diseminan por todas las Américas y cada vez vienen más recién llegados de otras latitudes lejanas y se empiezan a mezclar y se empieza a agrandar esta etnia en Latinoamérica de punta a punta, también incluyendo el norte. Parece que a Estados Unidos también fueron llegando, más se seguían regando por todo el continente y se iban mezclando y dieron esta etnia que hoy en día está también tan fuertemente posesionada en todo el continente, no en tan grandes proporciones como en Europa y como en Asia, pero sí importante. Hay una cifra importante de gitanos en Latinoamérica y es una alegría poder estar contando esto, que no nos hemos extinto y que pretendemos que esto nunca pase, que esto nunca llegue a suceder y que por el contrario podamos recuperar todo aquello, todo lo bonito, todas las cualidades, todos los valores que se han venido perdiendo por tantas cosas que han sucedido en el mundo, por la globalización, porque hemos perdido importantes personajes, porque las familias se van reduciendo, por la globalización que también hace lo suyo, por la aculturación, porque resultamos tomando muchas cosas de la cultura mayoritaria, estemos en el país en el que estemos. Pero bueno, el punto es que creció la comunidad de tal modo que están en todos los países de Latinoamérica, hay una importante representación y que hay gente muy valiosa dentro de cada país, dentro de cada compañía que se ha logrado establecer y eso es lo que queremos acá, pues contar las historias de esas personas. Bueno amigos, dejamos hasta acá entonces este episodio, espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado información que les guste y que pues nada, acá se trata de hacer crecer nuestro conocimiento culturalmente. Les mando un abrazo muy fuerte, les deseo una excelente semana, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio.